Con Román Delgado, profesor universitario, analista internacional, diplomático de carrera, siempre hacemos un recorrido por los temas más importantes del día. Tenemos que empezar naturalmente con lo que Colombia significa una tragedia muy similar a la de Venezuela. Terremotos, aquí mucho peor, con dos terremotos muy seguidos allí, muy fuertes, también sobre 7 grados. ¿Cómo es esa situación? Y sobre todo es importante destacar la ayuda internacional, cómo han llegado todas las delegaciones de todos los países de forma inmediata, al margen de la cuestión política, económica o social. Sí, es muy cierto. Bueno, una vez más, saludos a la audiencia y a Bruna Internacional. Bueno, tú bien lo has expresado. Esto es una situación inédita, lo de Venezuela, doble terremoto. En Colombia, uno solo, 7.4. En la zona del eje cafetero, Pereira, Cali, Medellín, se sintió, sobre todo en esas ciudades se sintieron mucho más que puede haberse sentido en Bogotá, que también se Inclusive en sintió. Ecuador y Panamá, ¿no? Sí, entonces es una situación sumamente difícil y dolorosa además, pero lo de Venezuela es mucho más grave porque fue doble terremoto con un intervalo de 39 segundos. 7.2, 7.2, después 7.5, el de Colombia es 7.4. El daño en Colombia favorablemente fue menor. El de Venezuela fue devastador, sobre todo en lo que es la Guaira. Eso fue devastador en el estado Vargas, o sea, la Guaira. Sumamente grave. Pero la asistencia internacional es interesante cómo se mueve inmediatamente de todas Sí, partes, con todos los países, que además ayuda después a continuar relaciones diplomáticas, comerciales, inclusive con países que no se tenían, como el caso de Venezuela, ¿no? dentro de lo malo que había en esas situaciones de intercambio y relaciones diplomáticas, esto doloroso ha beneficiado en las relaciones internacionales, porque tú lo has señalado. O sea, esa ayuda internacional no debe ser coartada y es bienvenida siempre. Y los países están para ayudarse y están precisamente en esas relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se basan en la amistad y en la paz. Así está en la Convención de Bienes y Relaciones Diplomáticas y ratificar la Convención de Bienes y Relaciones Consulares. Entonces, es precisamente eso lo que es establecer las amistades y las cooperaciones entre los países. Parece que ahora con la nueva actitud del gobierno es abrirse relaciones con todo el mundo, porque teníamos cortadas relaciones con muchos países. Sí, claro, esto ha cambiado mucho porque Estados Unidos también está presente. Sí, sí. Estados Unidos está presente y Marcos Rubio está en constante comunicación con la presidencia aquí en Venezuela. Entonces, entre esa relación entre Venezuela y Estados Unidos, eso también ha tomado nuevos rumbos en lo nacional y en lo internacional. De hecho, tenemos relaciones con Irán, pero también con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, con Palestina y con Israel. Como debe ser, con todos, como debe ser. Relaciones diplomáticas y mucho más con los países que nos beneficien. Claro. En esos casos, Venezuela siempre debe ser un poco más pragmática en ese sentido. Todos aquellos países que nos beneficien, tengamos relaciones diplomáticas con ellos. Y tú hablabas de la Convención de Viena de 1961. Qué interesante es que ese mundo diplomático está tan disperso. Ahora tiene una carta, una constitución para ver cómo son las relaciones internacionales y prever todos los detalles que puedan darse, ¿no? Hasta la expulsión de un diplomático. Se hizo necesario. En la historia se hizo, en el siglo XX fue muy doloroso, con 2 guerras mundiales, todos lo sabemos, pero fíjate que hay un precedente en América, en los textos europeos muchas veces no se toman, pero en 1928 está el Manual para Asuntos Diplomáticos en La Habana, de La Habana, y en 1928 también el Código Bustamante en el derecho Con la procesal Sociedad de las privado. Naciones, aunque no estaba Naciones Unidas, ¿no? Exactamente, con la Sociedad de Naciones que nace después de la Primera Guerra Mundial, en esos 14 puntos del expresidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que sale más fortalecido y que va a asomarse ya como la primera potencia mundial desde después de la Primera Guerra Mundial. Ya Estados Unidos es la primera potencia mundial hasta nuestros días, en lo económico y en lo militar. Ahora, esta definición, digamos, de las relaciones internacionales se desvirtúan un poco por la inigualdad política y militar, potencias inmensas que tienen hasta energía atómica y otros países muy subdesarrollados, ¿no? Sí, bueno, esas son las cosas que el mundo, pero como yo le digo a los estudiantes, hoy tenemos un mejor mundo que siglos atrás, donde no había esas libertades. Había tráfico de esclavos, seres humanos que eran tratados, o sea, es una cosa infrahumana, inhumana. Todo esto fue evolucionando el pensamiento político internacional y esa es precisamente una de las
materias de las cuales yo les enseño a los estudiantes la evolución del pensamiento político y cómo han influido en nuestra historia hasta nuestros días y en el ámbito internacional, porque es una dinámica internacional totalmente. Tenemos el Y se perfecciona cada vez más, ¿no? Claro, y por eso están las normas jus cogens, los pacta sunt servanda, esos principios del derecho internacional público que son necesarios y que además nos dejan y nos arrojan esas necesidades ya y de tener en conciencia que hay situaciones que ya se toman de por hecho. Oye, esos términos que tú hablabas del jus cogens, que es el derecho de toda la gente, o el pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. Todo eso ayuda a las relaciones internacionales. Muchísimo, muchísimo. El derecho internacional público está fundamentado en eso. Sin embargo, siempre el hombre ha tratado de regularizar todas esas acciones, inclusive en la guerra, ¿no? Sí, porque sí, lo ha tratado de regularizar. El derecho a acción humanitario después de la batalla de Solferino, 1863, Henry Dunant, toda esa historia maravillosa en el sentido para nosotros, pero fue muy dolorosa llegar hasta eso, porque el mundo está lleno de mucho dolor. La historia universal está llena de mucho dolor y tragedias, dice, y derramamiento de sangre. O sea, la historia universal no ha sido, para los estudiosos de la historia, quienes amamos estudiar historia, pero hay un río de mucho dolor y de mucha sangre y de muchas lágrimas. Pero fíjate que ya desde la antigüedad, los primeros textos que conocemos de la Ilíada y la Odisea, ya hay toda una serie de normas de derecho humanitario prácticamente. Zeus ya les dictaba proteger al extranjero y además las guerras estaban abiertas como la de Troya, pero con aspectos humanitarios que tenían que cumplirse. Sí, porque es precisamente esa naturaleza del hombre también, esa parte también de, porque no todos los hombres, no todo el ser humano tiene una parte mala, pero también hay una parte también de conciencia y de bondad. En el ser humano no es absoluto, un total demonio. Bueno, hay quienes se inclinan más al mal y otros quienes se inclinan más al bien, pero siempre hay seres humanos que son luces y ayudan a eso. Bueno, ahí está Rousseau y Hobbes. El hombre es bueno por naturaleza, es malo. Lupus lupi, hombre, el loco. Pero yo los entiendo a ellos, cada uno. Cuando yo estuve en Inglaterra, analicé en la Universidad de York, cuando están los muros de Adriano, el museo, cómo Thomas Hobbes queda impresionado desde jovencito, desde niño, con la guerra civil inglesa, que fue muy cruel. Entonces, él toma esa decisión, esa necesidad de un hombre fuerte, ese Leviatán para controlar a los otros monstruos. La dictadura, la justificación Después de la de dictadura. John Locke, que viene después con el Parlamento para la necesidad del equilibrio entre la monarquía y el poder legislativo, y después Montesquieu con el espíritu de las leyes, tenemos tres poderes. Bueno, que don Francisco de Miranda y Simón Bolívar después nos lo traen para América, pero son temas para hablar después. Sí. Ya regresamos después del corte con nuestro profesor de la Universidad Central, Román Delgado, y de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Ya regresamos.